castellano. Oye. Y, así que bienvenido, Antonio Runa, ¿qué tal? Pues un placer estar Ahí aquí está. con vosotros. Bueno, el placer es nuestro porque además, bueno, el hecho de poder estar aquí conectando por Skype a través de la radio, pues bueno, es un placer. Nos ha costado un poquito entendernos, pero ya estamos a la hora. Y bueno, vamos a explicar un poquito entre nosotros tres y tú el proyecto que es la órbita de Endor, ¿no? Porque hablo un poco así como fan o como oyente, así. No, como fan. Venga, como fan. Muy fan. Es digamos, un programa de radio con ya 8 temporadas, ¿cierto? Estamos en la octava, sí. Octava, ¿cierto? Y bueno, a mí, por ejemplo, me parece que ha cambiado un poco la forma de hacer radio a través de podcast. No sé tú cómo lo ves o qué opinas al respecto. Bueno, yo no sé hasta qué punto hemos inventado algo, si es cierto que a través del podcast o lo que, bueno, algunos tienden a llamar como radio a la carta, pues sí es cierto que tienes la libertad para no ceñirte a ningún concepto o a ningún parámetro que ninguna emisora te vaya a imponer. Esto significa que obviamente te lo puedes tomar muy en serio y hacer un producto muy profesional, pero sin las restricciones del tiempo y que digamos que tu trabajo sea completamente independiente. Y en otras ocasiones, pues obviamente puedes hacer cosas pues incluso un poquito más libertinas, por decirlo así, aunque no es nuestro caso. Sí, es verdad que hay muchos podcasts por ahí que bueno, pues hacen lo que les da la gana, ¿no? Que de algún modo es lo que supone el meterse en el mundillo del podcast, ¿no? El hecho de decir, bueno, puedes hacer lo que quieras dentro de un orden, pero obviamente en lo de lo que hemos querido es un producto que esté a medio camino entre la profesionalidad que puedas encontrar en una emisora generalista, por decirlo así, pero con ese ligero toque amateur que de algún modo pues propone una cierta cercanía, ¿no? Claro. Al oyente. Claro, yo me refiero a que gracias a este formato habéis acercado a muchísima gente de una forma periódica a la radio o al podcast, que, bueno, básicamente en formas diferentes es lo mismo, y por eso pienso que habéis cambiado un poco la forma en la que se consume este medio, ¿no? En ese sentido, y ya empezando un poco con las preguntas, quería introducir un poco que sí que existen muchas formas de escuchar un podcast hoy en día, ¿no? Pero me gustaría que nos contaras más o menos cuál es la mejor plataforma para escuchar no solo tu programa, sino el podcast en general, según tu punto de vista. Hombre, en este punto concreto y en función de a quién preguntes, pues te dirán o te recomendarán una plataforma u otra, ¿no? Realmente para los fans de Apple, pues no va a haber nada mejor que iTunes o iTunes. Y yo creo que ya para el resto de los usuarios, ¿no? Pues en estos momentos, para lo que se refiere a radio en castellano y para el mundillo del podcasting en general, creo que iVoox ahora mismo es la opción. Si me preguntas a mí, claro, ya si preguntas a cualquier otra, pues cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Pero yo creo que estas son las dos plataformas más punteras. En ese sentido, yo tenía una pregunta aquí preparada que en un principio la tachamos porque era un poco generalista, que era, en plan, háblanos del auge del podcast, ¿no? Pero la hemos retomado porque justo esta semana se ha dado el caso de que el episodio, digamos, el 8-16 de la órbita de Endor ha llegado a las 100.000 descargas, ¿no? Entonces, que es como un repunto, o sea, o un paso más en esa dirección de auge. Así que también me interesa que nos cuentes un poco cómo te sientes o cómo se siente el equipo, ¿no? Respecto a este nuevo pico de audiencia, digamos. Bueno, la verdad es que sí es verdad que hombre, el hecho de que un audio en menos de un mes haya superado las 100.000 descargas nos ha sorprendido a nosotros los primeros, ¿no? Porque sí es verdad que algunos audios se iban aproximando a esa cifra, pero ya llevaban un año o llevaban mucho más tiempo, ¿no? Que en un mes aproximadamente hayamos logrado ese top, para nosotros es una cosa absolutamente espectacular, ¿no? Que a fin de cuentas venimos del mundillo amateur, nosotros no éramos profesionales, ¿no? de los ámbitos periodísticos, por decirlo así, no veníamos de la radio ni nada por el estilo. Obviamente, a lo mejor, si preguntas a otra gente que está metida en esto del podcasting, pero que ya vienen, pues que si de Onda Cero o de la SER, no vamos a decir nombres, pero bueno, todos sabemos quiénes son, conseguir esas cifras probablemente pues no suponga ningún reto, ¿no? O ningún logro.
pero para nosotros pues sí lo ha sido, ¿no? No creo que esto signifique que ya sea un auge o digamos una especie de despertar del podcasting. Creo que esto es una cosa que lleva su tiempo, lleva su camino. Cada vez hay más gente que escucha podcast y esto va avanzando cada vez más, pero no creo que haya un pico así. Si bien es verdad que, bueno, estamos hablando de un programa que trataba sobre la última película de Star Wars, con lo cual Claro. en ese punto concreto no había ningún otro tema en el ambiente fandom, por decirlo así, que no fuera ese. Todo el mundo estaba hablando sobre esa película, para bien o para mal, y claro, pues eso supuso pues que el programa tuviera ese audio en concreto, pues tuviera más publicidad o tuviera más tirón, ¿no? Pero bueno, yo sí que creo que en el terreno del podcasting es un crecimiento, no es exponencial, ¿vale? La gente que se quite eso de la cabeza, pero sí es progresivo, ¿no? Y sin descanso, con lo cual pues vamos avanzando poquito a poquito, pero yo creo que todavía queda muchísimo terreno por recorrer antes de que el término podcast ya no haya que explicarlo, ¿no? Porque todavía si vas a, bueno, incluso dentro de emisoras grandes todavía hay gente que la palabra, el término, le suena lejanamente y hay que explicar de lo que se trata, ¿no? Yeah. Cuando un día lleguemos a eso, ¿no? De decir podcast y que ya una señora mayor, una abuela que vive de la pensión sepa lo que es, pues ya lo habremos conseguido. Pero de momento hay que trabajar mucho. Bueno, pero en ese sentido también es cierto que, bueno, yo pienso que a veces incluso os codeáis un poco con los podcasts de la serie, siempre salís ahí sobre todo en iVoox, en el ranking de más descargados, pero es que en un tema como puede ser esta última película Star Wars, puede que incluso seáis referencia a la hora de emitir una opinión o un veredicto, sobre todo en un producto tan polémico con tanta disparidad de opiniones como la ha sido. Entonces yo creo que en este sentido sí que erais una referencia o como que algo que la gente estaba esperando ya, ¿no? Como que, bueno, vale, pero a ver cuándo vienen los de LODE a explicarnos un poco o a guiarnos un poquito con esto que está pasando. No sé si tú estás de acuerdo. Yo pienso que sí que ha sido así. Hombre, vamos a ver, sí es verdad que hay algunos temas que se nos dan bastante bien. Claro. Dentro del cómic de superhéroes, tanto en Marvel como en DC, pues tenemos gente que controla muchísimo. Yo los llamaría expertos, aunque a ellos no les gustan estas definiciones, pero es así, yo los llamo expertos porque lo son. Dentro del terreno de Tolkien, por poner un ejemplo, pues también tenemos gente que tiene bastantes conocimientos, ¿no? Y en lo que se refiere a Star Wars, como ha sido un tema, bueno, de hecho, el propio nombre del programa hace referencia precisamente a eso, ¿no? Y ya desde el principio contamos con, bueno, pues con una persona que puede que a él no le guste que hablemos en estos términos. Estoy hablando del Coronel Kurtz, pero sí es verdad que para Sí, mí, todo. salvando una muy honrosa excepción, que también se pasó por el programa en cierta ocasión, creo que es la persona que más sabe de Star Wars, por lo menos aquí en España, ¿no? Y creo que a lo largo de las 8 temporadas, y como es un asunto sobre el cual hemos estado picoteando y explorando durante estos 7 años y pico, pues francamente, creo que a la hora de hablar de Star Wars, pues hay gente que controla mucho, pero realmente la órbita de Endor se ha ganado su hueco, ¿no? Para que la gente pues lo tenga como una referencia si ellos quieren, ¿no? Otra cosa es que a la gente le guste nuestra opinión o no, o nuestro criterio, pero vamos, en lo que se refiere a controlar sobre la materia, creo que en LODE pues tenemos una voz distinguida. Que se estrena una película de Star Wars y obviamente nosotros no podemos quedarnos callados, tenemos que dar nuestra opinión y trataremos ese asunto. No puede estrenarse una película de Star Wars y que nosotros no le hagamos un programa especial. Ya. Pues ya hay mucha gente que lo espera casi como si fuera un ritual, ¿no? Primero vas a ver la peli y luego te escuchas el podcast. Bueno, pues es algo que ha costado muchísimos años, ¿no? Que haya mucha gente que lo considere una especie de ceremonia insalvable todos los años. Pues luego hablaremos un poco del equipo porque tenemos preguntas para eso, pero antes vamos a un tema que nos interesa especialmente por ser pionero, que es el hecho de que la órbita de Endor sea uno de los primeros podcasts que es patrocinado en parte por sus propios oyentes, por esta plataforma de patrocinio, digamos, mensual por una pequeña cantidad. Entonces, háblanos un poco de esta nueva evolución del podcast, si me lo permites, y cómo os está afectando, si está cumpliendo vuestras expectativas, si ha tenido algún inconveniente ser los pioneros. Cuéntanos un poco. Bueno, este tipo de prácticas ya se estaban empleando desde hace ya bastante tiempo, sobre todo dentro del terreno de los youtubers. Ya había mucha gente
bueno, también dentro del terreno de los podcasts, ¿vale? Pero había mucha gente que a lo mejor en su canal de vídeos en YouTube no habían logrado las visitas suficientes para ganarse la vida a través del propio canal de YouTube, Mm. pero que sí a través del sistema Patreon, como se le denomina, sí que podían ganarse la vida, ¿no? Entonces era una forma indirecta de recibir patrocinio, ¿no? Y de dedicarse solo a su canal. Obviamente el podcast, como va a estar siempre muy lejos de YouTube, en términos de popularidad y en términos de números, ¿no? En la matemática básica siempre vamos a estar muy por debajo porque nunca llegaremos a alcanzar sus dígitos, pero sí es cierto que yo pensaba que el asunto de Patreon era algo sobre lo que se podía explorar. Y cuando salió este sistema de premium, ¿no? Por decirlo así, de iVoox, como era más o menos lo mismo, pero incluso dentro de la propia plataforma, pues para mí suponía una mayor visibilidad. Me parecía una buena idea que fuera exactamente lo mismo que Patreon, solo que dentro del propio canal, porque ya el propio usuario de la plataforma podía ver los programas en abierto y los programas que podrían ser, de algún modo, solo para suscriptores, ¿no? Me parecía que era una buena idea que apostáramos por ahí. No sabíamos cómo iba a funcionar. Lo de ya, después de unos cuantos años en los que nos hemos ganado una audiencia fiel, podíamos intentarlo, ¿no? Y bueno, pues probamos suerte durante los primeros meses, durante el primer trimestre, pues aquí nadie ha visto ni un céntimo, Vaya. porque no dejaba de ser una prueba, un test de viabilidad, pero después de que se hubiera demostrado que esto pues podía ser una vía, ¿no? De monetización hábil, ¿no? Y que no tenía nada que envidiar al sistema Patreon, pues ya se ha activado y bueno, pues yo ya puedo decir que en este punto concreto ya he conseguido profesionalizarme, ¿no? En esto del podcasting, con lo cual, Vaya. sin ser una cosa muy espectacular, porque bueno, PayPal se lleva su parte, obviamente iVoox también tiene su comisión, uno ya se tiene que declarar autónomo y obviamente pues todo esto implica una renta trimestral, etcétera, etcétera, pues no es tan bonito, o sea, que la gente no se haga números exactos porque no los hay, pero bueno, lo suficiente como para nadar en superficie, ¿no? O sea, yo digamos que mantengo el tren de vida que había llevado hasta ahora, con lo cual ya es bastante. A lo mejor me he tenido que quitar de algún lujo que antes tenía, pero bueno, al menos uno tiene la posibilidad, ¿no? De dedicarse a esto que es lo que le Lo que le gusta, gusta, realmente. O claro. sea que de momento, bien, claro, esto es como todo. A largo plazo, nadie sabe cómo va a funcionar esto, si va a tener despuntes o si va a tener picos hacia abajo. En fin, nadie sabe cómo va a funcionar esta plataforma, o sea, este sistema de monetización, si es carne para hoy, hambre para mañana, o al revés, esto va creciendo o se mantiene. La verdad es que hay muchísima gente por ahí que en el asunto de Patreon puede conseguir unas cifras de cierta regularidad. Pues con eso yo me conformo. Sí, yo te quería preguntar, Antonio, sobre cuando empezaste, digamos, este proyecto ya hace 8 años. ¿Qué expectativas tenías? Quiero decir, ¿llegaste a pensar en un momento que que el programa podría estar, o sea, llegar a estar donde está hoy en día? No, no, en absoluto. De hecho, expectativas ninguna. Este era el podcast secundario al que yo me dedicaba, porque en aquellos momentos yo estaba en otro podcast que yo consideraba que iba a ser el que a lo mejor iba a conseguir unas cuotas de popularidad más bien. Que iba a ser mi podcast principal, ¿no? Que era Expediente FDM, que luego desapareció. Correcto. Con lo cual, la órbita de Endor, o LODE, como lo llama la mayoría de la gente, pues sí que era ese otro podcast en el que yo, perdía mi tiempo, ¿no? Cuando no me estaba dedicando a las otras cuestiones. Pero bueno, poco a poco, sin que yo lo viera venir, pues esto se ha ido convirtiendo en algo cada vez más grande y me lo he ido tomando cada vez más en serio. Tú escuchas los primeros podcasts que sacamos en la primera temporada y lo que luego acabó, a partir de ya de la tercera, cuarta, ya empezó a institucionalizarse. Y no tiene nada que ver. Obviamente es un podcast que ha avanzado muchísimo. El equipo se ha remodelado por completo y bueno, pues ha acabado convirtiéndose en otra cosa. Yo no te, vamos, si a mí me hubieran contado todo esto hace, bueno, pues no sé, cuando empezamos en esa primera temporada, hace 8 temporadas, pues a mí me hubiera costado creer, ¿no? El punto en el que nos encontramos ahora mismo, francamente. Y antes has comentado que no sabías el futuro, dónde te podría dar, o sea, qué te podía deparar el futuro, pero ya que has mencionado antes a youtubers, por ejemplo, que vemos que se pasan del canal de YouTube a la televisión y a otros medios, ¿tú qué crees que otros caminos puedes alcanzar con el podcast? O sea, ¿a dónde te puede llevar a parar todo esto? No tengo ni idea, yo no, no lo sé.
sí que me gustaría empezar a picotear de otras historias, pero bueno, habrá que ir poco a poco. Yo, obviamente, en este punto concreto yo tengo un montón de ideas. Claro. Voy a ir dándole salida poco a poco. A lo mejor algunas funcionan, a lo mejor no, pero lo cierto es que yo ya voy a empezar a probar otras historias, ¿no? Sin perder de vista esto, porque esto es lo que me ha traído hasta aquí, con lo cual esto hay que mantenerlo tal cual. O sea, esto no hay ni que tocarlo. Pero bueno, ahora sí que uno puede aprovechar para experimentar un poco más. Lo que pasa que yo ahora, pues no te puedo, ahora mismo no puedo hablar sobre... Y tampoco es que tenga nada proyectado así seguro, pero tengo algunas ideas, ya me he puesto a trabajar sobre ellas y bueno, prefiero no comentarlo, ¿no? Eso ya se irá viendo. Perfecto. Pero sobre todo seguir potenciando más y mejorando esta máquina, ¿no? Que ya se ha puesto en marcha. Entonces ahora lo que hay que hacer es cimentar mejor, aunque los cimientos ya eran buenos, pero bueno, un poco solidificar, ¿no? lo que ha sido lo de hasta este momento, hacerlo más fuerte y bueno, pues que esto no lo detenga nadie ya, ¿no? Todavía hay mucho trabajo pendiente, pero sí, está claro que yo tengo algunas ideas al margen del podcasting. Vamos a hablar ahora un poco del equipo, porque una de las señas de identidad de la órbita de Endor es que todo el equipo de colaboradores está repartido por todo el país. Tenemos gente, bueno, tú estás en Madrid, creo, tenemos gente en Barcelona, tenemos gente en Galicia, hay colaboradores de Alicante, de Pamplona, etc. Están repartidos. Y todos colaboran mediante Skype. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿crees que el hecho de tener a todo este equipo así repartido por el país es una ventaja o un problema para LODE? Bueno, vamos a ver. Puede que tenga una ventaja más allá del podcast, ¿vale? Ventajas metapodcastiles, por decirlo así. Me voy a inventar este palabra para que se me entienda. Tiene muchas, porque yo ahora, bueno, ya me he ido de vacaciones con con aquel, porque ahora ya puedo viajar a cualquier parte de la piel de toro y ya sé que hay un compañero, un amigo, ¿no? Con el que me puedo tomar un café o lo que sea, en cualquier momento, ¿no? Eso está bien. Pero de cara al podcasting, para mí es un problema, porque Skype no siempre es tu mejor amigo, más bien todo lo contrario, es un enemigo con el que hay que combatir. Y a mí me gustaría que todos nos reuniéramos, que nos viéramos las caras, que hiciéramos el programa en directo, como otros podcasts tienen la oportunidad, porque en fin, se reúnen, forman un grupito de la misma localidad y se reúnen siempre para grabar. Nosotros no tenemos esa suerte, bueno, pues porque ha surgido así, ¿no? Los colaboradores han ido surgiendo de aquí y de allí. Bueno, yo soy de Madrid, y en Madrid ya somos unos cuantos compañeros, cada vez menos, porque se están yendo por ahí fuera de la comunidad y algunas veces nos hemos reunido para grabar, pero no es lo habitual. Y de hecho, con los problemas que tenemos con los horarios, y es una pelea continua, siempre es más fácil hacerlo desde casa en cualquier momento, ¿no? Hay gente que viene del trabajo y venir a un sitio concreto, a un estudio, por decirlo así, sería un problema, ¿no? Mejor que llegue a casa y que lo haga a través de Skype. Nos ofrece muchas facilidades en vista de cuáles son las circunstancias en las que nos tenemos que mover, pero ojalá tuviéramos la oportunidad de hacerlo todos juntos. Eso sería lo suyo, ¿no? Claro. Sí. Yo, Antonio, te pregunto ya como fan total del programa, ¿qué crees que se necesita para ser colaborador de tu programa, de LODE? ¿Qué hace falta? Pues mira, yo creo que como si tú te pones a repasar uno por uno, todos los colaboradores son distintos y ninguno entra dentro de un perfil o de un patrón. De hecho, cada uno tiene su especialidad, cada uno tiene su estilo de narrar, de contar. No hay dos compañeros iguales. Y de hecho, la dinámica de cada programa puede cambiar muchísimo en función de con quién se grabe o de con quién se junten, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Mañana mismo tengo una grabación con, bueno, para los que conozcan el equipo, pues tengo una grabación con Albert Galdor, PR17, y Antonio Monfort, que está cada uno en las antípodas de lo que podríamos denominar talentos de comunicación. Cada uno tiene su estilo personal, pero juntos, pues aquello puede ser una bomba atómica. Yo creo que no hace falta más que una cosa, que encaje. Y yo cada vez que alguien quiere colaborar en el programa, lo que suelo pedir es una muestra de audio y luego pues algunas otras pruebas, ¿no? O sea, entrar aquí además en LODE ahora mismo está más difícil que nunca. No tenéis ni Está pelea, claro, la verdad. ahora está caro. Vaya por Dios. Pero pueden seguir entrando nuevos compañeros porque de hecho lo siguen haciendo. Pero hace falta que haya un feeling que se tiene o no se tiene. Y además hay mucha gente que es muy buena para otros podcasts, que tienen un estilo, un formato, etcétera, que no acaban de encajar en LODE y cuando se han pasado, yo los he invitado por las razones que sean,
no han acabado de funcionar. Entonces, para una participación así esporádica funcionan, pero para ser miembros del equipo, pues no hay ninguna ley de oro, no hay ninguna fórmula realmente. Sencillamente cuadrar o no cuadrar. Y ese es un tipo de alquimia que no se fabrica, sino que surge o no surge, ¿no? Ya, claro. Vamos a un tema que me interesa muchísimo, a mí personalmente, que estoy todo el día con la página de Facebook. La página de Facebook de la órbita de Endor, para quien no sepa el programa cómo es, pues es bastante potente porque tiene 16.000 seguidores. Pero no solo eso, sino que son súper activos. La publicación que ponéis, publicación que se llena de comentarios y comentarios y respuestas y se crean hilos que muchas veces me he visto a mí mismo leyendo ese hilo y invirtiendo ahí horas, porque es que son muchos textos. Entonces, me interesa muchísimo cómo manejas ese impacto que tiene el OD en Facebook, porque yo lo veo como una responsabilidad. Entonces, ¿cómo manejas ese impacto? Bueno, no deja de ser una herramienta, ¿no? A lo mejor para opiniones un poquito más esporádicas y sueltas, más del día a día, sí que usamos más Twitter, donde a lo mejor sí que hay una mayor actividad por parte del equipo, pero sí es verdad que lo que Facebook ahora mismo sirve como escaparate para anunciar cuáles son los últimos programas y sobre todo cuando necesitamos una participación activa de los oyentes, porque es la plataforma idónea para pedir una opinión sobre algún tema y que la gente lo pueda exponer con un cierto texto y por lo tanto participar en el programa. De hecho, en muchas ocasiones cuando podemos anunciar con tiempo que vamos a realizar una cierta grabación sobre un asunto concreto, pedimos la participación de los oyentes de esa plataforma, de esa red social, y de todos esos comentarios solamente podemos leer unos pocos, ¿no? Para incluir en el programa, pero es muy curioso el modo de que en cuestión de muy poco tiempo aquello se inunda de opiniones, de comentarios, con lo cual, pues, obviamente es casi como tener a los oyentes dentro del programa en público. Ellos no saben lo que nosotros vamos a decir o cuál está siendo nuestra opinión. Y de cara a los estrenos, sobre todo, pero también con grandes clásicos, pues siempre viene muy bien, ¿no? El salpicar nuestras propias opiniones con lo que se vierte en Internet. Y claro, pues muchas veces nosotros a lo mejor vamos en una dirección y luego vemos que los oyentes pues ofrecen también opiniones en otras direcciones. Y eso siempre es importante, ¿no? O sea, nos ofrece, pues eso, una posibilidad de que aquello pues no solamente se muestre en nuestros criterios, sino además medirle un poco el pulso, ¿no? a la audiencia. Eso es importante. No pienso mucho en ello. Si pensara más, a lo mejor realmente me preocuparía más en estar actualizando con noticias y hacer más publicaciones. De hecho, creo que en este sentido a lo mejor tendría que darle un par de vueltas durante este año, voy a tener tiempo para hacerlo, porque a lo mejor, no sé, quizá estemos incluso desaprovechando, ¿no? Las oportunidades que Facebook o Twitter nos ofrecen, ¿no? Con lo cual, no sé, voy a ver si seguimos dándole vueltas a todo este tema para seguir mejorando y para tener más contacto con la gente. Y en este sentido, me gustaría comentar porque muchas veces se han creado polémicas a partir de publicaciones, más bien de opiniones vuestras o de algún colaborador, polémicas que han llegado incluso a desarrollarse y a llegar a afectar a colaboradores. Ahora mismo recuerdo alguna con Kurz que incluso parecía que le replanteó el seguir en el programa. Entonces, me gustaría preguntarte cómo os afecta toda esta polarización de opiniones que existe hoy en día a la hora de crear vuestro contenido y a la hora de titularlo, a la hora de publicar, cómo os está afectando. Bueno, aquí cada uno lleva su propia profesión, ¿no? Por dentro. Yo he tardado bastante en procurar sobrevolar a muy larga altura todo este tipo de cosas. O sea, no puedo dejar que las opiniones de los oyentes, de la gente, pues me afecte lo más mínimo. Entonces, pero tanto el que con el mayor de los énfasis nos dice que somos los mejores y demás, como el que nos dice que no valemos para nada y que nos retiremos, ¿no? O sea, no puedo dejar ni que los unos se me sumen a la cabeza y a lo mejor pues me convierta en un engreído, ni los otros, ¿no? Porque entonces a lo mejor incluso rompería a llorar, ¿no? Después de algunas reacciones de algunos famosos que han tenido su polémica en Internet y ver las reacciones que bueno, ha habido gente que desde dejar una profesión hasta el suicidio, ¿no? Como hace poco ocurrió con una actriz del cine para adultos, ¿no? O sea, que realmente lo que hay que hacer es estar en contacto con la gente, pero con una muy fuerte muralla, ¿no? Entonces yo ahora mismo he tenido que entrenar mucho para que no
bueno, no me afecte lo más mínimo este tipo de circunstancias, con lo cual, pero sí que requiere entrenamiento, ¿no? Porque claro, yo en muchas ocasiones venía de mi otro trabajo, llegaba a casa y me encontraba algunas opiniones bastante injustas y entraba ahí a debatir, y muchas veces es un error, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es darle cancha a la gente y obviamente pues estar próximo a aquel que realmente se lo merece y al que no, pues, o sea, lo que es borrar de tu memoria papelera de reciclaje y que no te afecte más, o sea, y seguir adelante, ¿no? Entonces, bueno, yo no puedo hablar de los demás compañeros del equipo, yo puedo hablar por mí. Y a mí, bueno, intento que nada me afecte. Vale, pues ahora nuestro compañero Antonio nos va a contar una anécdota. Sí, sí. Es que no me puedo aguantar. Resulta que aquí mi compañero Cayetano y yo, en el programa 200 que hicisteis del ODE, que sí, bueno, la idea que tuvisteis es que oyentes entraran al programa en directo. Igual no te recordarás, pero fue el primero que tuvisteis, era un hombre que llamaba de Estados Unidos desde el coche con toda la familia por ahí, bueno, un jaleo que teníais allí. Y luego nos toca a nosotros dos. Y bueno, pues no quiero explayarme mucho, pero fue, digamos, que hicimos un poco ridículo. Yo que soy el tercero en Discordia, sí que hicieron el ridículo bastante. Sí, de hecho, lo tengo grabado. Lo tengo Yo guardado no creo todavía. que hicierais el ridículo, veníais buscando consejo y, bueno, Kurz os dio algunos consejos, lo que buenamente pudo, y ya está. Tampoco creo que hiciera el ridículo. Sí. Hubo gente que, por ejemplo, el oyente que estuvo antes que vosotros, pues sí, es cierto, y más siendo el primero, pues fue un poquito más aparatoso todo aquello, ¿no? Porque luego ni siquiera respondió el oyente, respondió la mujer, Sí. estaban Sí, conduciendo, no no fue. se enteraban de nada. En fin, fue gracioso porque estábamos empezando el carrusel de opiniones de los oyentes y fue como llamativo, ¿no? Que empezáramos así. Pero bueno, yo de ahí a pensar que hicisteis el ridículo, ni muchísimo menos. Lo que pasa que sí es cierto que en aquella época, no sé si, no tengo memoria, pero no tanta, pero estabais metidos en otra cosa. No sé si me sonó que estabais metidos en una productora audiovisual o algo por el estilo. Sí, Yo creo que hicimos lo ridículo porque te acuerdas bien. de hecho, más o menos entre todos nos dedicamos a eso, a producir vídeos. ¿Mm? Y bueno, pues teníamos esas dudas en aquella época y las transmitimos de la forma que las transmitimos. Pero, por suerte o por desgracia, años más tarde nos dedicamos a eso. Y también, por suerte o por desgracia, estamos en la radio local, sí, pero en la radio, que nos quiere muchísimo. Y bueno, pues tenemos un espacio semanal de 1 hora donde tenemos libertad para hablar de lo que queramos. Y pues mira, no sé si hubo relación causa-efecto, Sí, pero sí. aquí estamos, ¿no? Entonces, y en ese sentido ya, y para acabar la entrevista, Antonio te quiere hacer una pregunta, pero respuesta muy rápida, porque Cortito, tiene que ¿no? ser muy directa. Picadito. Sí. Yo te preguntaría, ¿qué programa recomendarías a alguien que no ha escuchado lo de? No vaya Gin, ¿eh? De los nuestros, de los que hemos Sí, hecho nosotros. uno sí. que digas tú, salió redondo. Sé que es un atraco, pero No puedo responder a eso ahora mismo. O sea, hombre, yo podría, no sé, el de... es que, joder, ha sido... Yo tengo uno. Matrix, por ejemplo. Matrix, correcto, sí, sí, iba a Matrix, decir, por ¿ves? ejemplo. Es que Matrix, ese Tiburón, salió perfecto. El Resplandor, aquellos quedaron muy bien. Sí. Vamos a probar por ahí. O el de los últimos Jedi, ¿no? Ya puestos. También. Luego están los más, pero ya es un poco para fan más fiel, los de Superman, los de Batman, que son ya el repaso completo. True Detective, que ya te lo dije en su momento en tu programa y que me encantó. Pero yo creo que sería mejor escuchar uno más ligero y luego ya estos gordos, Sí. porque hablamos de 12 horas, creo. Así que, bueno, apuntamos Matrix, Matrix, ejemplo. por supuesto, sí. True Detective, El Sí, Resplandor, Blade ¿no? Runner. Resplandor. Es que pues hay tantos. quedan apuntados, Antonio. Sí, sí, además lo de Blade Runner quedaron muy bien también. Fueron 3 especiales. Los de Regreso al Futuro. Joder, es que. Sí, El Señor de los Anillos, sobre todo para nuestro compañero Miguel, Sí. que le encanta. Eso tengo que repasármelo yo. Pero el de Blade Runner, hubo uno en la temporada 1, solo con Kurz, que para mí era una lástima como fan de la peli, porque digo, es que lo hacen bien, pero es que están tan poco tiempo comparado con ya los metrajes o los minutajes finales, que la verdad es que recibí con gran alegría ese gran especial de Blade Runner de 3 programas, que creo que era necesario. Y también es bueno que la gente pues lo revisite, ¿no? Porque es pues un documento para guardar. Pues muchas gracias. Así que, Antonio, ha sido un gran placer Sí, tenerte. Desde luego. Muchísimas Sí, gracias. Muchas gracias. Esperamos que todo siga igual de bien, que siga bien ese sistema de patrocinio y ojalá que pudiéramos volver a hablar otro día en la radio.
Y aquí tienes 3 oyentes para años. fieles. Así que nada, muchísimas gracias, Antonio. Muchas gracias. Pues nada, ha sido un placer y bueno, pues gracias a vosotros. Muy bien, pues vamos a escuchar un poquito de música, Pere.